Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Conoce tu Fe Católica. Continuamos con este retiro basado en noviazgo, matrimonio y educación de los hijos del padre Horacio Bojorge, analizando esta segunda parte de las heridas del pecado original. Bienvenidos. Nos ponemos en la gracia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre Celestial se digne mirarnos con misericordia y prevenirnos con sus gracias y el don del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo para mirar esta segunda parte acerca de las heridas del pecado original. Para ello nos ilumina la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículos del 21 al 25. Y dice San Pablo: me encuentro con esta fatalidad. Deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miremos entonces las heridas del pecado original cuando él y ella no están sanados de sus respectivos desequilibrios. El matrimonio necesariamente entra en crisis. La amistad matrimonial se hace imposible. Las pasiones tanto del cuerpo como del alma matan el amor. Sobreviene el asqueo, el fastidio. La mujer ya no soporta la lujuria del varón. Y la dominación de la mujer, pues, también termina hartando al varón. Como consecuencia se hace imposible la felicidad que Dios ha destinado para el hombre en la amistad matrimonial, bajo estas condiciones del pecado original. La felicidad de la amistad se corrompe. ¿Por qué? Pues por la corrupción de la virtud de él y de ella. Y a veces basta la corrupción de uno de los dos. Por tanto, los dos deben ser virtuosos para que se mantenga el vínculo sano. De la salud del vínculo depende la felicidad de ambos. El malentendido impide la felicidad. Dios es la fuente de la felicidad y la felicidad siempre está ahí, solamente la impide el desacuerdo. Pensemos en lo que nos dice el Evangelio de San Mateo 18:19. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se la concederá. Pero hay que ponerse de acuerdo. El principal obstáculo es, en conclusión, la herida disimétrica de la que hemos venido hablando, ocasionada por el pecado original sobre el varón y la mujer. Una pregunta que se han hecho muchos es ¿por qué el demonio tienta a Eva y no a Adán? Y la explicación es porque ella, por su creación, que es más espiritual como hemos dicho, podía entrar más fácilmente en esa tentación de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Es, por tanto, el ejercicio ilegal de la divinidad y la usurpación de la divina providencia. Recordamos que Eva, por su creación, es un ser más espiritual. Es más espiritual tanto por el designio de Dios como por el hecho de haber sido tomada del costado de Adán. Es por el destino que Dios le da y el modo en que Dios la crea, del costado de Adán y no a partir del barro como Adán. Ya habíamos aclarado eso en otro momento. Bueno, pues ¿qué pasó cuando Eva fue como Dios? Cuando ella queriendo ser como Dios, le apostó a eso y le creyó
a la serpiente y cayó en la tentación. Pues Eva no fue corriendo a comunicarle sus poderes y su nuevo conocimiento a su esposo. No fue corriendo allá donde estaba Adán a decirle, oye, mira lo que me enseñaron. No. Fue y calladita le dio de comer. No inició un diálogo con él, no, solamente atendió su corporeidad. Pregunta el padre Jorge, ¿acaso ella lo convirtió en el primer mantenido de la creación? ¿Fue ella la que reforzó de alguna manera, actuando así, su animalidad? ¿Descuidó ella la espiritualidad de Adán? Siendo diseñada para ser una compañía espiritual para su esposo, ¿será que descuidó la espiritualidad de su esposo? Si fue creada y llamada a ser compañía del varón, ¿falló Eva al fortalecer su instintividad, sumergiéndolo más en ella, dándole de comer del fruto prohibido? Son preguntas que quedan ahí para que tú y yo las reforcemos en nuestra reflexión personal. Bueno, sigamos haciéndonos preguntas, examinando este relato del Génesis. ¿Se sugiere acaso que Eva quiso, al darle de comer, gobernar y dominar al varón? ¿Nacía así el indiscreto amor tan femenino que domina a los que ama, convirtiéndolos en mantenidos, que los ata a base de atenciones? ¿No es así como de pronto las suegras se han ganado la mala fama, que no quieren soltarle el hijo de sus entrañas a sus nueras? ¿No es eso lo que hacen las amantes? Pensemos en las amantes de los esposos infieles. ¿Acaso ellas no se muestran con el marido más atentas, más amables, más comprensivas, más condescendientes, más dispuestas, más tiernas, más eficientes, más creativas, mejores amas de casa que la misma esposa? Muchas le dicen, venga papito que yo sí lo cuido, porque en su casa me lo tienen descuidado, mijito. Este relato del Génesis parece ser el que explica el tipo de manipulación que descuella en la civilización actual, que en realidad no es tanto una sociedad machista como se dice, pues el machismo es más bien una consecuencia, en lugar de ser la raíz del problema. Esta cultura está bajo lo que el padre Jorge denomina el signo de Eva. Es una civilización que quiere ser como Dios y que quiere prescindir de Dios. Usando la tecnología, se ha metido en campos que eran exclusivamente potestad de Dios. Por ejemplo, ahora con la manipulación genética, vemos cómo el hombre, estos científicos, juegan a ser Dios. Es tan descarada esta usurpación que hasta lo perciben autores que no se declaran abiertamente católicos. Miremos, les aconsejo Miklos Lukács y Agustín Laje. Ellos hablan del transhumanismo y de todas estas ideas que corrompen al ser humano de hoy. Estamos viviendo como en una Babel, ¿se acuerdan? Allá en el Génesis, una Babel que quiere llegar a la altura de Dios, siguiendo el pecado original, seréis como dioses. El hombre quiere entonces prescindir de Dios y decidir él lo que está bien y lo que está mal. Y como los pareceres individuales están fuera de toda objetividad, tienen que ser apoyados por el Estado, por los gobiernos, mediante la implementación de leyes coercitivas aplicadas sobre el resto de la humanidad, lo que llamó Benedicto XVI la dictadura del relativismo moral. A su vez, los estados, las naciones, son manipulados por entes internacionales donde unos pocos deciden el uso del poder económico y deciden el futuro de toda la humanidad. Es decir, unos pocos que tienen el poder económico, con ese poder manipulan
a toda la humanidad a través de estas asociaciones internacionales que conocemos. El orden natural, el orden que Dios había establecido, ha sido abolido. Esto es lo propio de Eva, ¿cierto? Ser como Dios. Y este dominio sombrío de la mujer que se comporta como hija de Eva es el que reduce al varón a la condición de macho y así somete al hombre para desactivarlo como líder espiritual digno de ser obedecido, y se va en contra de él, acusándolo de machista cuando es ella la que lo ha sometido al proporcionarle el sometimiento a su lujuria. Se ha aprovechado de él en realidad para manejarlo. Bueno, pues ante tantas malas noticias, el Evangelio significa buena noticia. Bueno, pues aquí también respecto a esto hay buena noticia. Existe el remedio para todas estas heridas del pecado original. ¿Qué necesitamos para sanarnos? Pues hombre, que seamos conscientes ustedes y yo de que estamos heridos y asistir con nuestras heridas al médico divino, mostrarle nuestras heridas para que nos cure, a ese Jesús que para eso vino al mundo. Ya siendo conscientes de que estamos heridos, de que estamos enfermos a causa del pecado original, la medicina está en la gracia de Dios por medio de una vida sacramental, teniendo a Dios por Padre y estando dispuestos a portarnos como hijos de ese Padre. Dios nos curará. Para eso vino Jesús. Jesús dice: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y Jesús no vino para que sigamos enfermos, vino para curarnos, porque ese es otro problema. Hay mucha gente que acude a Jesús para solicitarle milagritos y cosas de a peso, pero Él no vino para solucionarnos nuestros problemas temporales, sino los problemas espirituales, para santificarnos. Dios te acepta como eres, pero no te deja en ese lugar de pecado donde te encuentras. Dios te libera, Dios quiere sacarte de ahí. El problema es que tú te dejes sacar de ese sitio de opresión en que te tiene el pecado, o en el que nos tiene el pecado sometidos a ti y a mí. Amigos, gracias por vernos, gracias por compartir este video. Seguimos adelante en esta serie. Vamos terminando la parte correspondiente al matrimonio y ya pronto vendrá la educación de los hijos. No te lo pierdas. Ojalá, si este video te ha servido, lo compartas, te suscribas a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video, si así Dios lo permite.